Buenas, semana 5, camino Sevilla, objetivo sub 2:50. Hoy, aunque estamos en la pista, toca rodaje, que ayer hubo competición. Primera vez que me pongo un dorsal desde junio y mirad el vídeo para saber qué tal fue. Pero hoy reservando piernas, empezamos la semana con un rodaje suave de 65 minutos. Buenas de nuevo, después del rodaje de ayer del día 1, seguimos semana 5, día 2, vuelta en la pista porque tenemos un entreno exigente, ya volúmenes altos. Primero 30 minutos de calentamiento, que es lo que estoy haciendo, y ahora nos esperan, después haré técnica de carrera y luego me esperan 10 miles a 3:44, 3:48. Ya el entrenador me ha puesto ritmos muy específicos de acuerdo a la carrera del domingo y el objetivo que tengo en mente, obviamente. Así que vamos a intentar afinar, por eso he venido a pista. Y entre cada 1000 va a ser en realidad un fartlek o cambios de ritmos no series, porque entre cada 1000 haré 500 metros de recuperación a 4:25, 4:30. Es un pelín más rápido que un rodaje suave, pero más despacio que ritmo objetivo maratón, para que las pulsaciones no lleguen a bajar del todo. Así que en total, al hacer 10 repeticiones, 10 series o 10 cambios de 1000 más 500, van a ser 15 kilómetros más el calentamiento, y luego soltaré algo, así que acabaré hoy el día con 20 y tantos kilómetros y vamos a empezar ya a hacer entrenos chulos de cara a Sevilla. Así que seguid el canal, suscribid, dadle un like, compartir y hacer preguntas si tenéis alguna duda, comentarios. Y ahora sin más, vamos a por el entreno de hoy. Pues hay pinchazo en el entreno también porque no lo he completado, pero bueno, han salido los 4 primeros, iba bien. El quinto ya ha empezado a costar dentro de lo normal, manteniendo los ritmos. El 6 ya notaba que esto se iba a hacer muy largo, y el séptimo ya no he podido llegar al ritmo objetivo. Se me habrá ido a 3:55 o algo así. Y lo peor es que tampoco podía mantener los 4:25, 4:30 de recuperación. Se me ha ido a 4:45, algo así. Y no he llegado a recuperar, y el octavo ya me quemaban las piernas y he visto ya 4 minutos más o menos el kilómetro. No me acercaba a los 3:44, 3:48. He vuelto a hacer los 500 metros de recu y lo mismo, se me iba a 4:45, 4:50 y no tenía sensación de recuperar, así que he parado tras el octavo. 12 kilómetros en total en vez de 15 y 8 kilómetros de esfuerzo, que aunque los 2 últimos no haya llegado al ritmo objetivo, sí de esfuerzo, de pulsaciones. Y seguimos sumando, esto cuenta. Hay entrenos que nos salen. Obviamente competí el domingo, así que a lo mejor era un entreno demasiado ambicioso solo 48 horas después, pero seguimos, y esta semana empiezan ya a ser entrenos muy enfocados a maratón, más distancia, más volumen, y ajustaremos los ritmos poquito a poco con el entrenador, camino a Sevilla. Vamos a por ti. Hoy día 3, semana 5, miércoles, tenemos un rodaje suave de 30 minutos con 4 progresivos al final y sesión de gimnasio. Haré core, abdominales y fuerza en las piernas.
Las tengo cargadas de la sesión de ayer, así que nada muy exigente, pero estas sesiones de fuerza creo que me van a venir bien, porque vamos a meter mucha carga, mucho volumen, y se necesita trabajar la fuerza. Así que mínimo un día a la semana voy a trabajar, aparte de core y abdominales, fuerza en las piernas. Creo que va a ser los miércoles, y nada, a ver qué tal hoy, y mañana seguimos con el plan. Buenas de nuevo. Hoy es viernes, así que me he saltado un día grabando, pero os lo cuento. Ayer jueves, día 4, semana 5, hice 18 kilómetros, que era el plan. El entrenador me puso que fuese un rodaje suave, pero con un puntito más, entre 4,45 4,55 minutos por kilómetro. Pero lo hice por el monte de Valdebatas, y en esos 18 kilómetros acumulé 280 metros de desnivel positivo, otros tantos negativos, todo sube y baja, así que salió la media justo por debajo de 5 minutos el kilómetro, a 4,58, y pues las pulsaciones un pelín más altas de lo normal para 5 minutos, porque por este terreno normalmente cuando voy rodaje suave pues salen en torno a 5,20, así que fue hora y media prácticamente, un pelín más exigente. Y hoy, viernes día 5, tenemos un entreno bastante intenso. Va a ser una evolución del viernes pasado, que hicimos cuestas y tempos, si recordáis, y toca lo mismo, pero 2 cuestas menos en cada bloque, 6 cuestas de 40 segundos, y luego tempo de 5 kilómetros en lugar de 3. Intentaremos a 3,50 y hacerlo 2 veces, así que voy a acumular kilómetros en ese esfuerzo más prolongado. Así que después de estos 30 minutos de calentamiento, pues me pondré con las cuestas, 40 segundos de esfuerzo, recuperando bajada al trote, luego 1 minuto y medio de descanso, bajamos a pista y haré el primer tempo, luego 3 minutos de descanso y otra vez 6 cuestas más tempo. Y como veis, pues vamos progresando. Semana pasada fueron 3 y 3 de tempo, y está 5 y 5, así que los 10 kilómetros de tempo más las cuestas más el rodaje, pues hoy también meteremos bastante volumen. Seguimos sumando y a ver qué tal hoy, que hoy me siento algo fatigado. Una de las cosas buenas de correr, del running, es la cercanía a grandes atletas. Por ahí va Nicolás Cuestas, que fue el que ganó el 10K de Alcobendas. Creo que el tiempo fue 28:53, 28 minutos 54 segundos, algo así. Y creo que hasta este año, que se lo han quitado, era récordman nacional de Uruguay en distancia maratón y medio maratón. Ya en el calentamiento va bastante más rápido que yo, y eso que va muy suelto, se le ve una técnica pues brutal. Y tengo curiosidad por ver cuando, digamos, se quite el chubasquero, la parte de arriba, y se ponga a hacer el entrenamiento de verdad, que tiene, qué velocidad y qué ritmos lleva. Pero es lo bueno de este tipo, de este deporte, que puedes coincidir con atletas olímpicos en un entrenamiento un viernes. Primer bloque de 6 cuestas hecho, he empujado un poco más que la semana pasada en velocidad. Ahora recupero bajada, 1 minuto y medio de descanso, y volvemos a la pista para hacer el tempo de 3,50. Pues
Mitad del entreno hecho, ha salido en 19.04 este primer 5000, así que 3.49 de media, perfecto. El único kilómetro que se me ha ido por encima de 3.50 ha sido el tercero, pero los otros 4 por debajo de 3.50, 1 o 2 segundos, así que muy bien, pero me parece increíble que tenga que hacer esto otra vez. 6 cuestas, ahora cuando se acaben estos 3 minutos queda 1.50 y luego otro tiempo que es muy duro. El último 1000 se ha hecho muy largo. Pues segundo bloque de cuestas hecho. Este no he podido apretar tanto como las primeras. Al ser 40 segundos veía que me quedaba unos metros por detrás que en el primer bloque, pero bueno, veremos. Lo duro es ahora. 5 kilómetros se va a hacer muy largo, pero es lo que tiene entrenamiento maratón. Ya no es las intensidades, es ir gradualmente incrementando volumen a un ritmo un pelín más alto. Así que 40 y tantos segundos y empezamos el último entreno hecho. Súper contento, y eso que me da un flato en este segundo 5000. Se me ha ido 2 segundos por encima, creo que 19.22, 2 segundos por kilómetro, o sea 3.52, pero súper contento porque cuando he acabado la mitad del entreno pensaba que no lo iba a conseguir y he aguantado. Ha sido más mental que otra cosa, y luchar contra el flato de hacer que no un obstáculo que nos podemos encontrar en carrera, pues controlar respiración y poco a poco, después de 1 kilómetro así, se ha ido y ha acabado bien. 3.52, que yo creo que han salido prácticamente todos, 3.51, 3.53 en este segundo bloque, así que súper bien. Pero fatiga acumulada. Veremos el entreno de mañana, que es fuerte también, y es el objetivo del entrenador, acumular viernes fatiga para el sábado. Así que veremos qué tal acabamos la semana, pero si completamos el entreno de mañana pasaré de 90 kilómetros, pues lo mismo. Desde febrero llevaba sin pasar esa barrera, así que poquito a poco seguimos sumando. Mañana más y mejor. Pues nada, cerramos la semana en el gimnasio. Hoy tengo 20 kilómetros en 3 bloques. Primeros 4 kilómetros suaves, pondré en la cinta 5 minutos por kilómetro, 12 kilómetros por hora. Luego 6 kilómetros a 4.25 y acabar con 10 kilómetros a ritmo objetivo a 4.00. Así que va a ser duro. Tengo fatiga acumulada, y entre eso, que hacía 3-4 grados bajo cero esta mañana y que al final una compi del club no podía venir hoy a hacer el entreno conmigo, he decidido venir al gimnasio a ver qué tal sale y si puedo mantener ritmo, sobre todo esos últimos 10 kilómetros a 4.00 después del entrenaco de ayer. Así que vamos a empezar y a por ello. Hoy pinchamos sensaciones horribles. El primer bloque de 10 kilómetros en 47 bien, pero este segundo bloque en 40 minutos imposible. Y eso que he tenido que parar, no lo he podido hacer de seguido, pero he parado tras el cuarto kilómetro a ritmo 4. De hecho en el 3 he bajado a 4.05. Sensaciones horribles. Pero seguimos sumando. 14 kilómetros y ahora rodaré un poco, haré unos cuantos, no sé si llegaré a 20, estoy fundido, pero bueno, otra semana que seguimos sumando y se nota todavía la competición del domingo pasado, y al final llevo 7 días de seguido corriendo y se nota con el esfuerzo del domingo, y hoy no llego, se me va de